Ahí estamos grabando. Vamos entonces a explicar este modelo y después vamos a integrarlo con los otros temas. Bien, ¿en qué consiste este modelo? Lo que usa es una especie de tanques comunicantes y para cada tanque hay una curva correspondiente. Entonces tenemos por un lado este tanque azul, que serían los que no se han contagiado, digamos, en la Argentina entera, cuando todavía no entraba ninguna persona infectada. Entonces, por eso esto empieza siendo la totalidad de la población. Se llaman los susceptibles porque son susceptibles a ser contagiados, ¿no? Entonces, por eso le ponemos que no tienen virus, que sería este tanque. Luego, a medida que va empezando a entrar gente argentina con el virus, se empiezan a infectar y estos se llaman infectantes, porque no solamente se infectan del virus, sino que además pueden infectar a otros, entonces por eso se llaman infectantes. Cuando se curan o cuando fallecen, dejan de infectar a otra gente, entonces dejan de llamarse infectantes. Entonces estos tienen el virus y ¿qué ocurre? Que empieza a pasar en el modelo líquido de este tanque a este tanque, es decir, bajan los susceptibles y empiezan a levantarse el tanque de los infectantes, se empieza a infectar cada vez más gente, entonces empieza a pasar líquido por aquí. Esta curva, a medida que pasa el tiempo, empieza a descender conforme baja el líquido de este tanque y esta comienza a ascender, es decir, este tanque comienza a llenarse más. Y esta curva verde representa no solamente los recuperados, sino también los fallecidos. Y son los que va pasando de tanque amarillo al tanque verde, es decir, se van o curando o falleciendo. Entonces pasan por acá, se levanta este tanque verde y empieza a crecer esta curva verde que se ve aquí. Es decir, paso de este tanque a este tanque. Esta empieza a bajar y esta empieza a ascender. Entonces acá tenemos fallecido y recuperado, que se llaman removed, o sea, removidos, porque son removidos de este tanque amarillo, ¿de acuerdo? Entonces paso de este tanque hacia este tanque. El modelo que se usa para esta idea simplificada son precisamente ecuaciones diferenciales. Entonces, la ecuación diferencial, esta es una ecuación diferencial que básicamente lo que tengo son funciones como susceptible, bueno, la curva azul, la curva amarilla y la curva verde, pero también tengo sus derivadas, es decir, tengo susceptible, que son estas curvas que están aquí, y sus derivadas, que son las curvas de abajo, ¿no? Entonces, esta curva, esta S representa el líquido que hay en este tanque y representa esta curva azul. Mientras que el S' representa no la cantidad de líquido en el tanque, sino la cantidad de líquido que pasa por día de este tanque a este tanque. O sea, es lo que va perdiendo de líquido la S, por eso está con signo negativo, porque esta siempre va perdiendo, nunca se va llenando, se va siempre vaciando. Y esa derivada es esta que está acá abajo. Por eso ven que acá siempre la pendiente es negativa todo el tiempo, por eso la derivada es siempre negativa. Y acá cambia, acá hay un punto de inflexión y ahí cambia de ir bajando e ir subiendo, pero siempre negativa. La I es esta amarilla, ¿de acuerdo? Que representa la cantidad de líquido del tanque amarillo. Y la I', ¿qué va a ser? Va a ser no solamente el líquido que le entra al tanque amarillo, por eso está como positivo, sino que también hay que restarle el líquido que pierde, por eso esto está con negativo. Y ese líquido que pierde, esta cantidad, es lo que va a entrar en el tanque verde, ¿de acuerdo? Entonces, a medida que transcurre el tiempo, va pasando líquido por aquí, pero esta cantidad de líquido que pasa no es constante, sino que
fíjense cómo va aumentando la cantidad de líquido que pasa por día por aquí, o sea, la cantidad de líquido que en el modelo real es la cantidad de personas que se van infectando por día. Entonces, cuando esto va subiendo, ¿qué pasa? Como si fuera una bomba, esta bomba empieza siendo de 1/4 de HP y termina siendo de medio, de 1, se va aumentando esta velocidad. Entonces, cuando va aumentando este pasaje, ¿qué pasa? Que esta curva empieza a acelerarse y empieza rápidamente a llenarse. Por eso la forma exponencial al principio, porque empieza despacito y esto aumenta rápidamente. Entonces esto funciona como una bomba que... ¿qué pasó acá? Esto funciona como una bomba que va haciendo pasar agua en esta dirección, y entonces cuando aumenta el pasaje de agua, aumenta el líquido del tanque amarillo. Entonces aumenta esta y aumenta el tanque amarillo, que está representado por esta curva. Bien. ¿Cómo influyen estos beta y estos gamma? Bueno, este beta es la tasa de transmisión de la enfermedad, es decir, si es muy contagioso, entonces este beta es alto y por lo tanto el I', la cantidad que pasa es mucha, porque se infectan mucho, mientras que el gamma, es la tasa de recuperación, es decir, con qué velocidad se van recuperando, con qué velocidad van pasando de este tanque amarillo a este tanque verde. Bien, entonces si miramos esta parte de la curva, tiene forma exponencial. Por eso es que los que estábamos trabajando junto con Daniel Patiño y todos los que estamos trabajando en simulaciones, estábamos diciendo cuidado que se va a acelerar muchísimo la cantidad, como que sucedió. Entonces, bueno, lo que habíamos dicho recién, esta es la tasa. Bueno, en la literatura muchas veces aparece como tasa de recuperados, pero en realidad en otras aparece como tasa de removidos, porque en realidad no son solamente recuperados, sino que también son fallecidos, ¿no? Bien, entonces lo importante de aquí es que para cada par de coeficientes B y gamma va a haber un conjunto de curvas. Es decir, estas son las curvas para un beta y gamma específico. Esa es la parte conceptual importante de la ecuación diferencial. Entonces, vamos a verlo ahora dinámicamente. Entonces, si lo vemos dinámicamente, acá vemos cómo al principio, en el día 0, lo único que hay es susceptible. A ver, hola, hola. ¿Ahí se escucha? Bueno, en el día 0, cuando empieza, lo llevo a 0, lo único que existen son susceptibles, es decir, todavía no se infecta nadie. A medida que empiezan a pasar los días, fíjense cómo va subiendo la cantidad de infectados, va bajando los susceptibles, van subiendo, y acá lo veo reflejado en las curvas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una pausa. Entonces aquí, a medida que pasa el tiempo, se va vaciando el tanque azul, por eso esta curva se va moviendo, ¿de acuerdo? Va subiendo el tanque amarillo, por eso va avanzando esta curva amarilla, y se van recuperando, por lo tanto va apareciendo esta verde. Y acá abajo están las derivadas de la de arriba, ¿de acuerdo? Entonces, a medida que pasa el tiempo, vamos a verlo de nuevo. Entonces empieza al principio con solamente susceptibles aquí, y a medida que transcurre el tiempo se van infectando, va bajando el tanque azul y va pasando al amarillo, y lo veo reflejado en las curvas y lo veo reflejado en las derivadas. Ahora, cuando aumentan los días, sigue avanzando, tengo ya muchos recuperados y fallecidos, y voy aumentando hasta que al último quedan todos. Perdón, acá fíjense una cosa importante. Va demasiado rápido lo grabé demasiado rápido.
Este es el caso para una tasa, para estos dos valores de las tasas, de transmisión y de recuperación. Pero si yo cambio estos valores, estas funciones, tanto las de arriba como las de abajo, van a cambiar la forma, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver ahora. Si yo cambio la tasa de transmisión, fíjense cómo las curvas van cambiando, ¿de acuerdo? Entonces, cambia tanto las de arriba como las de abajo. Y si cambio la tasa de recuperación, también cambia. ¿Correcto? Ese es el concepto importante que me importa explicar. Bien, con esto sería suficiente para transmitir la idea. Es decir, para cada par de coeficientes vamos a tener un conjunto de curvas. Entonces, cuando uno lo que quiere hacer es ajustarse a los datos reales, lo que tengo que hacer es encontrar los coeficientes que justamente se ajustan a los datos que tenemos. ¿Ven cómo se va relacionando con mínimos cuadrados, con lo que habíamos visto antes? Pero para un caso concreto. Bien. Entonces, en las ecuaciones diferenciales tenemos estas curvas, tenemos sus derivadas, por eso en la ecuación diferencial aparecen las curvas, estas S que es esta que es la de arriba, y aparece la S', que es la derivada de S, que es la de abajo, ¿de acuerdo? Y en la pandemia, que había discusión, la tremenda, continua discusión que había de salud versus economía, fíjense qué interesante desde el punto de vista de modelos. Cuando hablamos de modelos, hablamos no solamente de informática, sino que también hablamos de matemática, hablamos, bueno, modelo y simulación, está todo integrado. El mismo modelo, la misma idea del modelo, se puede aplicar no solamente para estos casos de salud, para la pandemia, sino que también se aplica en economía. Exactamente la misma idea del modelo. Y vamos a ver ahora cómo puedo utilizar también con ecuaciones diferenciales. Y bueno, y todo esto, tanto la salud como la economía, están relacionados con el estrés, obviamente. Bueno, aquí de lo que se está hablando es de flujo y stock, que lo habrán escuchado varias veces en la televisión cuando hablan del stock de deuda y del flujo de deuda, del stock de reservas de libre disponibilidad del Banco Central y de flujo. Siempre hablan de stock y de flujo. Bueno, ese concepto de stock y de flujo en la economía es este mismo concepto. Esto es stock, que son las funciones S, y esto que pasa por acá es el flujo, que son las derivadas. Y si hablamos de funciones continuas, estos son funciones y sus derivadas, y si estamos hablando, serían ecuaciones diferenciales, como se la conoce en matemática, pero si hablamos de flujo por día, por ejemplo, cuántas personas por día se infectan, entonces pasamos del concepto continuo de ecuaciones diferenciales a lo que se conoce como diferencia finita, ¿no? Que sería la versión discreta de las ecuaciones diferenciales de funciones continuas. Entonces, en este caso, esta S, que representa el líquido que hay en este tanque, y que aquí representa esta curva, acá son todos estos cuadritos. Por ejemplo, el stock de capital, el stock de salario, el stock de productividad laboral, todos estos cuadraditos son stock. Mientras que el S', que es por unidad de tiempo, en este caso por día, lo que circula por aquí, y repito, en el caso discreto es por unidad de tiempo, en el caso continuo, el modelo usa la ecuación continuo, pero después hay que adaptarlo al caso discreto, porque los datos que tengo son discretos. Entonces a partir de datos discretos, yo utilizo un modelo de funciones continuas. Entonces, la S', que es esta curva que está aquí abajo, todas estas de abajo son las derivadas de las de arriba. En este caso, es la cantidad de líquido. Si fuera líquido, sería la cantidad de líquido que pasa por unidad de tiempo. Y aquí sería
el dinero que pasa por unidad de tiempo por aquí, que es diferente del stock, y es lo que se llama fluja. Entonces, acá todo lo que pasa por acá por unidad de tiempo es flujo, o sea, todas las flechas representan flujo y todos los cuadraditos representan stock. Ven que es exactamente este mismo concepto de tanque y flujo, lo que pasa es que acá se utiliza en economía. Entonces, resumiendo esto, acá tenemos un tanque con el stock, que es en un momento dado cuánto líquido hay en el tanque, mientras que flujo es por unidad de tiempo cuánto entra y cuánto sale. Bien, esta idea, si la queremos explicar resumidamente, fíjense cómo puedo aplicar también modelos no solamente a la parte de salud, sino a la parte de la economía, para predecir con algún margen de error, para predecir cosas futuras. Por ejemplo, un ejemplo concreto, en este video, que lo pueden ver en el canal, que se llama Análisis de la Deuda Argentina para el 2019, esta insolvencia del Banco Central, este video está grabado, este video lo grabé el 11 de junio del 2019, fíjense el análisis que hace de stock y de flujo. Dice, en estos momentos, en esa fecha, el Banco Central tiene esta cantidad de reservas líquidas, o sea, de libre disponibilidad. Entonces, esos 17.000 millones de dólares los consideramos como si fueran 17.000 litros de agua, ¿de acuerdo? Y entonces, haciendo un análisis de cuánto entra por el agro, de cuánto sale por distintas cosas, qué sé yo, o sea, haciendo un análisis de stock y de flujo, termina, véanlo al video, y van a ver cómo, después de hacer varios razonamientos con el stock y con el flujo, termina concluyendo, esta es una foto del video, ¿no? Termina diciendo que va a haber insolvencia del Banco Central. Y dice que va a haber impresión de dinero en el futuro, estamos hablando del 2019, y explica que impresión futura significa que en el futuro va a subir la inflación y esto aumenta las expectativas, y cuando aumenta las expectativas la gente se dolariza y la dolarización implica demanda de dólares, y cuando aumenta la demanda de dólar aumenta el precio del dólar, y cuando aumenta el precio del dólar, lo que se llama el pass-through, eso pasa a inflación. Y bueno, aunque la vocera dice que no, pero esto va a pasar a inflación, sobre todo en Argentina, en otros países ocurre menos, y esto va a causar inflación futura. Bueno, esto que estaba explicado en este video como futuro es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea que este futuro es el presente de ahora. Justamente ahora tenemos insolvencia del Banco Central, inflación, todo esto. O sea que estos análisis de stock y de flujo pueden decirnos no cuándo va a ocurrir qué cosa, pero sí nos pueden marcar una clara tendencia de los riesgos del análisis dinámico, ¿no? Y la consecuencia de esto, ¿cuál va a ser? Que en el futuro va a aumentar el estrés. En una conferencia que es la que les había pasado anteriormente, al final alguien hizo alguien preguntó, cuando hablé de la parte de economía, en qué conviene invertir, ¿no? Y bueno, si conviene invertir en cripto, que sé yo, hay toda una lista de reproducción que habla de portafolio de inversiones, pero yo, en base a este análisis, en aquel momento, cuando fue dada la conferencia, decía, bueno, primero que para invertir en cripto o lo que sea tengo que tener dinero, ¿no? Si no me sobra dinero no puedo invertir. Otra posibilidad sería invertir en conocimiento, que esto me puedo ir a cualquier país o donde sea y nunca siempre es acumulativo, mientras esté sano. Y decía que desde mi punto de vista lo que más convenía invertir es en meditación. ¿Por qué? Porque estas dos posibilidades
no voy a conseguir reducir sustancialmente el estrés, mientras que con la meditación, por ejemplo con media hora por día, sí podemos intentar reducir el estrés para poder paliar con esta situación en el 2019 futura, pero ahora presente, ¿no? Ven como todo está relacionado con todo. Bien, y ¿cuánto llevamos? 21 minutos. Podríamos hacer un corte ahora y después del corte vamos a analizar un modelo que es el que utiliza mi amigo Daniel Patiño, y vamos a relacionar la parte del modelo a los datos. Y luego todo esto vamos a ver qué tiene que ver, cómo se relaciona esto con técnicas de meditación.